lujo también. Hemos tenido la oportunidad de escuchar desde el martes y hoy jueves a dos excelentes terapeutas psicólogos. Se necesita también mucho la opinión y la experiencia de los médicos, de los psiquiatras, cuando hay diferentes grados también de atención en el tema de la violencia. En estos tiempos de COVID, por supuesto que hay muchísimos problemas que si ya estaban latentes, pues se agudizan al estar en este encierro forzoso. Y sobre este tema nos va a hablar la doctora Paloma Leal. Ella es médico cirujano y partero por la Escuela Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle de la Ciudad de México. Tiene la especialidad en psiquiatría en el Sanatorio San Rafael Hermanos Juaninos por la Universidad Autónoma de Guadalajara, en Jalisco. Estudió orientación familiar en el despacho Loma López Ortega en la Ciudad de México. Ha sido coordinadora y profesora del curso Perfeccionamiento de Consultores Familiares en Educación Familiar en Guadalajara y tiene una amplia experiencia avalada por 20 años de servicio y además de un servicio continuo con trabajo clínico privado. Es casada, tiene 33 años de casada, 3 hijos, y bueno, para mí es un gusto muy especial dejarlos con nuestra amiga Paloma Leal. Paloma, buenas noches, bienvenida. Buenas noches Consuelo, buenas noches a todos. Muchas gracias por invitarme. Felicidades a Jorge Zacarías, me gustó mucho su presentación porque nos da una visión muy completa e íntegra sobre cómo se vive, ¿sí?, la violencia desde las dos partes. Y a mí me invitó Chelito muy amablemente para hablar sobre un tema muy específico, los efectos del confinamiento por el COVID-19 en la familia. Y para este tema me voy a salir un poquito y los voy a invitar a que vean las cosas como fuera de asomándose a la ventana de las casas, ¿sí? Ya no desde la perspectiva solo de quien ya trae un comportamiento de violencia, ¿sí?, de agresión y de ser agredido, sino como el confinamiento nos genera también uno de los sintomatologías será la violencia y cómo se va confluyendo. Un poquito, bueno, lo que todos vivimos, porque ahora sí este confinamiento nos ha afectado a todos, ahora sí ha sido un evento de una afectación muy amplia. Cuando se nos avisa y se nos invita a confinarnos a nuestros hogares, lo hacemos de manera inmediata y la primera, eso ya hace más de 5 meses que estamos con el confinamiento. La invitación se dio para resguardar la salud, para resguardar la vida misma y las familias buscamos hacer caso a esta recomendación y nos confinamos. La finalidad era evitar la pérdida de la vida y sabíamos que de inmediato las familias lo sentimos así, la pérdida y de la economía. ¿Por qué? Porque empezó a haber compras de pánico, empezó a estacionar negocios, inmediatamente sentimos una presión económica, intramuros, un cambio en la economía intramuros, pero sí empezamos a aceptarlo por el tema de elegir un mal menor, y nos vamos a quedar en casa. ¿Cómo se vive intramuros dentro de la familia esta primera
la primera señal que nos dan, en donde le llamamos cuarentena. ¿Sí? Me dicen que no me escuchan bien. A ver, déjenme ver si así me puedo escuchar un poquito mejor. ¿Sigo igual? ¿Me sigo escuchando igual? Ya se escucha mejor, Paloma. Muchas gracias. Ok. Sí. Entonces, algo que inmediatamente las familias percibimos, aparte de la afectación económica, y vamos a la afectación económica, pues se vive también como una presión en todos los miembros de la familia, y después de esta parte, vamos descubriendo que las familias se viven una solidaridad, ¿sí? Un ánimo de resguardarnos mutuamente, pero la primera incidencia se centra en las personas de mayor edad de nuestra casa. La que sí. Y este primer fenómeno, vaya, de este confinamiento al principio temporal, así lo pongo yo arbitrariamente, lo que vemos es que las personas vulnerables de la familia, nuestros abuelitos, las personas más enfermas, ahí está, las personas más enfermas son las primeras aisladas. Entonces, se deja de visitar a los abuelitos, se deja de tener a las personas más vulnerables dentro de los movimientos familiares, ya no cuidan a los nietos, ya no se les va a ver, ya no hay una comida familiar, y ahí empezamos en el aislamiento a recibir el primer golpe violento, ¿sí?, a miembros de la familia. Las emociones, los primeros síntomas que descubrimos, pues claro que es un miedo elevado o un miedo elevado al contagio y a la muerte. Todo esto fue alimentado por todos los medios. En primera nota lo que se veían eran las imágenes en Europa. Cuando estaban en China lo veíamos muy lejos, pero cuando cayeron a Italia y España, se inundaron los noticieros, los periódicos, a todas horas había imágenes de eso. Entonces se vivió un gran temor intrafamiliarmente, pero entonces se genera una solidaridad, ¿sí?, intramuros. Y si ustedes recuerdan, en esos la segunda quincena de marzo, las calles estaban solas, ¿sí? Las calles de la ciudad estaban solas ante ese temor. Y se trataba como valientes a las personas que tenían que seguir trabajando en calle. Todos los mensajeros y las personas que traían las cosas. EPI, como fue cercano a etapa vacacional, primero el puente y muy cercano la Semana Santa, que fue una semana totalmente inusitada, un poco esta solidaridad se convierte en una permisividad y es como vivir unas vacaciones dentro de casa. ¿Qué rompe esta situación? Pues el orden en los hábitos y las rutinas de las familias. Empieza a haber un consumo inadecuado del tiempo, un consumo desordenado del tiempo, no solo del tiempo, ya hay problemas, entonces ingesta mayor de alcohol, ingesta mayor y desordenada de alimentos, y sin embargo todavía hay como esa tolerancia, ¿sí?, pensando en que este tema iba a ser temporal. Pero si se fijan, ya se estaba gestando un aumento de la ansiedad y un aumento del temor en las familias. La que sigue. Cuando esta situación se va cronificando, ya resulta que no fue cuarentena, ya resulta que no fueron 60 días los que estábamos encerrados. Entonces, lo que se vio fue una gran desinformación, los medios eran contradictorios, las imágenes eran contradictorias, los gobiernos de los distintos países hacían cosas contradictorias, nuestros propios gobiernos también daban mensajes contradictorios. Además, entonces, del miedo a la catástrofe, se empieza a generar un enojo.
Ujú. Y un enojo que si antes era solo con la comunidad científica, porque no había avisado, porque no sabía nada, empieza a haber un gran enojo en contra de las instituciones gubernamentales, un gran enojo contra diferentes miembros o grupos sociales, porque a algunos, la mayoría, inmersos en un miedo y en una ansiedad ante esta amenaza, y luego otro porcentaje de personas que se refugiaron desde la incredulidad y desde la negación, y entonces estos grupos se politizan. Y entonces vivimos enojo y agresión en las calles porque ya empieza a salir más personas, y ese enojo y ese miedo que se está viviendo dentro de casa hace que todavía se genere una mayor presión intramuros. La presión es a nivel laboral, como hay una disminución en la actividad laboral, una menos oportunidades laborales, pues por supuesto la presión económica todavía suma más. La presión escolar entonces cambia porque hay que salvar el año escolar, ¿sí? Que ya había estado en curso, y todas esas presiones convergen, ¿sí? A la presión doméstica. La que sigue. Lo que sucede con las personas, las familias que están viviendo esta situación, que vivimos esta situación, los adultos son los principales proveedores, tanto económicos y de servicio, pues empiezan a sentir una necesidad de justificar su trabajo, ¿sí? Cuando no se han quedado ya sin trabajo, para evitar la pérdida de su empleo, ¿verdad? Porque las compañías empiezan a ver, bueno, si tengo tantos días sin esta persona, a lo mejor no es necesaria. Y entonces empiezan a sobretrabajar de casa. Los que perdieron su ingreso empiezan a buscar reinventar un nuevo trabajo para generar, ¿sí? Y poder proveer a su familia. Se apropian entonces de un espacio dentro del mismo hogar para que pueda dar pie a su propia chamba. Y también unos inician la necesidad de tener que salir de casa con mayor regularidad. A los hijos. Los hijos, ¿sí?, se enfrentan a una didáctica, ¿sí?, escolar muy diferente a la que ellos habían tenido que ver antes. Se empalma con lo que aparentaba una etapa vacacional, con ahora ya siéntate y ponte a hacer todo lo que tienes que hacer, que antes se te estaba perdonando. Hay una cancelación de todas las actividades extraescolares y deportivas, entonces tienen que estar todo el tiempo, estando todo el tiempo dentro de casa, y los espacios y los horarios empiezan a verse improvisados para poder cumplir con estas responsabilidades. Eso, dentro de la casa, dentro del hogar, pues una mayor presión de orden, ¿sí?, y de limpieza, la limpieza que estamos obligados hoy a ejecutar por el tema del COVID, y el desorden y el ensuciar porque estamos todos adentro. La que sigue. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, que toda la familia empieza a convivir de una forma ininterrumpida, 24 horas al día, 7 días a la semana. Eso hace que sea una convivencia muy estresante. Empezamos a tener fricciones. Tenemos que convivir de manera muy cercana con algunos miembros de la familia con quienes no teníamos costumbre de convivir. Y en situaciones en donde nosotros no teníamos costumbre tampoco de convivir. Eso nos empuja a un heterodescubrimiento, es decir, a saber cómo es el otro, y eso nos empuja también a un autodescubrimiento sobre, y bueno, y esto yo no quiero comportarme así, o yo no voy a aguantar eso, o esto no me toca a mí. Empezó entonces una contradicciones personales y contradicciones con los otros miembros de la familia. Ante la imposibilidad de descansar, la que sigue,
Y si se fijan, perdón, si quieres ponerme un poquito la anterior, un poquito aquí adrede puse las flechitas interpuestas, porque eso es lo que sucede con la comunicación dentro de casa. Ujú. Yo no puedo hablar solo con una hija, ¿sí? Cuando la mamá y los otros hijos escuchan y entonces intervienen. ¿Por qué a ella sí tal cosa y a mí no? Pero ¿por qué a él sí esto y a mí el otro? Entonces, es muy difícil realmente tener una comunicación uno a uno, que eso suele ser lo cotidiano, pero sin tener la posibilidad de aislarse para poder hablar uno a uno. La que sigue. Y se arman muchos teléfonos descompuestos. Este ambiente doméstico va a dificultar el descanso interpersonal. Yo solo conmigo mismo, no quiero ir a nadie, solo quiero escucharme a mí. Eso ya no deja de existir en la gran mayoría de las familias. Un descanso auditivo, deja de haber un espacio de descanso auditivo, un descanso visual tampoco. Hay aparatos prendidos todo el tiempo, hay ruido todo el tiempo porque toda la casa está ocupada. Estas capacidades que teníamos antes para delegar trabajo en casa, la posibilidad que teníamos de distraernos de la chamba, de la rutina, de la cara de los demás, de la voz de alguien, esta posibilidad de evadirnos un ratito. Papás, esposos me dicen, ruego porque me regresen a la oficina. En la oficina descanso, o sea, me pongo a trabajar, pero descanso. Nadie me dice nada si me paro y me meto al baño, ¿sí? Y esa capacidad de desahogarnos, que me puedo salir y desahogar con alguien, puedo dejar un ratito a los niños con la abuela o con la tía, ese tipo de cosas que habitualmente se tenían y que son recursos que nos ayudan a sobrellevar el día, pues no se pueden hacer. Entonces, eso nos genera una gran dificultad y descubrimos al otro o a los otros. Como familia, a veces negamos ciertos puntos de dificultad de los otros miembros de la familia. Y los otros miembros de la familia también niegan esos puntos de nosotros. Es decir, voluntariamente somos ciegos a ciertas actitudes o cosas, ¿sí? Pero ahí nos vemos expuestos a no podernos hacer un lado y enfrentarnos a eso. Por ejemplo, los pequeños con alguna dificultad para el aprendizaje. Mamá más o menos podía saber o papá sabían que eran distraídos, que era la maestra ya les había dicho, pues sí, pero nada que pase de más. O sea, las maestras no quieren trabajar, pero cuando tienen al hijo en casa y el hijo, ellos son los que tienen que monitorear, entonces se arrancan el pelo, porque son cosas que antes se delagaban y aunque se sabían, se subestimaban y ahora lo tenemos que vivir en carne propia. También pasa con algún defecto de el adulto o la mamá. Bueno, yo sé que la mamá a veces podía cocinar o no podía cocinar, pero hoy veo que no está cocinando, ¿sí? O que papá no está cooperando y antes decíamos que no cooperaba porque no estaba en casa, porque iba a trabajar y ahora no está cooperando. Empieza entonces es lo que llamaba antes el heterodescubrimiento y el autodescubrimiento. Ahora sí ya veo desnudos a mis familiares y ellos me ven a mí, ¿sí? Y esto genera un choque. La que sigue. Por supuesto, ¿sí? En estas detonantes de emociones que ya hablamos, ansiedad, miedo, enojo, las personas que ya traían, los miembros de la familia que ya traían ciertas deficiencias y eran vulnerables, son los que están más proclives a detonar alguna crisis. Ejemplo, los miembros de la familia que tienen un problema de aprendizaje, y que ahora tienen que estar inmersos a través de una pantalla en donde
les cuesta mucho más trabajo enfocarme a ese recurso o tener más capacidad de atención, empiezan a entrar en crisis. Muchos chicos entraron en crisis en abril del año pasado. Ya es un tema en donde se violentaban cuando los sientan las mamás a poner atención a la clase. Los miembros de la familia con mayor presión por el trabajo, los que tienen más compromisos, la carga económica, la dificultad de no poder cumplir todas las necesidades de casa, los miembros de la familia que cuidan a otros miembros de la familia, en donde antes los podían dejar con la tía o podía venir alguien a ayudar a la abuelita o al abuelito, mientras iban a trabajar los demás, y ahora ya no van cuidadores a casa. Entonces, los cuidadores también son las personas que más se desgastan por estar cuidando. Y ya veremos cómo este desgaste se torna en actos de violencia. Las personas que ya tenían un tema con el abuso de sustancias, con el abuso del alcohol, del tabaco, del consumo del internet, de consumo de pornografía, hemos visto en estos meses que se ha disparado el consumo de estos. De hecho, hubo estados o ciudades, ¿sí? En delegaciones de la Ciudad de México se declara ley seca porque, bueno, las cervezas se acabaron porque ya no había producción, pero se declara ley seca por la cantidad de abuso, ¿sí? De ingesta de alcohol, y evidentemente, pues ya sabemos que eso detona actos de violencia. Rasgos de personalidad que se tenían en casa, en donde muchas veces las vivimos de manera tolerante por las formas en cómo podíamos distraer o delegar, pero que ahora ya no lo hacemos, no tenemos esa posibilidad. Son los rasgos antisociales, es decir, estos chicos o este padre o esta madre que tienen dificultad para no transgredir, ¿sí? Que tienen dificultad para seguir las reglas. Las personas con rasgos limítrofes, hablamos de personas con rasgos limítrofes cuando no están muy definidas, se les dificulta mucho como identificarse y suelen mimetizarse dependiendo del ambiente también. Los trastornos obsesivos compulsivos, hemos visto y hemos encontrado que ha habido una gran detonación, ¿sí? Hay crisis de trastorno obsesivo compulsivo que pertenecen a los trastornos de ansiedad. Y las personas que han tenido o tenían rasgos en dificultad en su arquitectura del sueño o dificultad en sus hábitos alimenticios, ¿sí? Hoy son trastornos de sueño y trastornos alimenticios que también han explotado. Si se fijan, cada una de estas cosas va generando más tensión sobre tensión, ¿ok? Y tenemos que tener mucho ojo entonces con nuestros miembros vulnerables, porque aunque ya llevamos ya casi 6 meses, va a seguir, y algo que comentó Jorge en su presentación era el trastorno de estrés postraumático, ¿sí? Eso es lo que viene, esa es la proyección. Vamos a tener un boom, ¿sí? De trastorno de estrés postraumático. ¿Quiénes son los que tienen más riesgo? Pues este grupo de nuestra familia, ¿sí? Con deficiencias o con factores de vulnerabilidad. Y estoy hablando de una vulnerabilidad psicológica, si se fijan, no necesariamente esa vulnerabilidad física, que también genera una gran tensión, las personas que están físicamente enfermas, los diabéticos, los hipertensos, porque además tienen la espada de Damocles encima de la cabeza, ¿sí? O sea, desde el principio están amenazados, son el grupo de mayor riesgo. Y las personas que lo tienen, o sea, que están señaladas como, lo viven, ¿sí? Como si fueran una pantalla para que los flechen. Pero porque también hemos visto fuera, no solo en las instituciones gubernamentales, sino también en las instituciones particulares, un déficit de medicamentos. Entonces, y como había temor, no había servicios médicos, se evitaron
seguir la continuidad de servicios médicos para cuidar los contagios, ahora, ¿sí? Son más frágiles físicamente y además económicamente más diezmados. La que sigue. Esta, o sea, no había mencionado casi la palabra, pero ustedes se han ido imaginando cómo todos estos cambios y estas presiones ya llevan a una escalada hacia la violencia. La ansiedad, el miedo, la incertidumbre, esa sensación de catástrofe que se vivió desde los primeros días, se fue conformando, se fue transformando, se le suma el enojo, se le suma la prolongación de la presión, el saber que no sabemos cuándo se va a acabar, y entonces ya se conforman como, ya no es solo un síntoma, sino ya se conforma como un trastorno de ansiedad, en donde el grupo, ¿sí?, de sintomatología y de signos son el miedo, los pensamientos anticipatorios de catástrofe, hasta llegar a estados de pánico. Hoy ya encuentro y ya hay reportes en donde los niños están cayendo en un estado de pánico cuando tienen que salir y acompañar a papás a otro lado, cuando ya los tienen que ir a dejar con alguien, porque papá o mamá tienen que ir al médico, tienen que ir a algún lado. Empezamos a ver que los chiquitos y los niños ya se empanican, ya no se quieren quedar con la abuelita ni con la nana, no quieren salir de su casa, lloran porque dicen que va a venir el bicho, etcétera. Ya se conforman verdaderos trastornos de ansiedad. ¿En quién lo vemos? En los niños, en los adolescentes. También ya tengo reportes de adolescentes que no quieren salir a la tienda, no quieren salir, no quieren regresar a la escuela de manera en los métodos o híbridos que les están llamando las escuelas, en donde tienen que ir ciertos días, ciertas horas. Ya muchos no quieren salir, están entrando a estados de pánico. Y se conforman también los trastornos afectivos. Dentro de la modalidad de los trastornos afectivos, la depresión, ¿sí? La depresión, entonces viene la tristeza, la impotencia, la desesperanza se instala. Ahora imagínense en las personas que Jorge mencionaba antes, que ya están instaladas en una desesperanza, que ya sienten que nunca van a poder salir de algo, ahora todavía responden más con estos cuadros a lo que estamos viviendo. Y tanto los trastornos de ansiedad como los trastornos depresivos, que son como el gran conglomerado psiquiátrico que hoy nos estamos enfrentando, además de los trastornos de sueño por el tema de la ansiedad y por el desorden de los horarios y los trastornos alimenticios, la frustración sería como la palabra hacia donde va o confluyen este tipo de trastornos. Hay una gran frustración. La que sigue. La frustración no es más que el resultado, que la incapacidad de enfrentarse a lo que estamos viviendo. Y como ustedes ya me han acompañado en esto, nos damos cuenta de la carga de cosas, ¿sí?, en las que se sienten frustrados porque no pueden resolver, porque no saben cómo enfrentarse a todas estas presiones económicas, psicológicas, sociales que estamos teniendo. ¿Cómo se vive algo ante lo cual me siento amenazado? Cuando me siento como entre la espada y la pared, o sea, me lo piden, no lo sé, necesito hacer esto, no tengo ni la menor idea, me preguntan qué estoy haciendo, no tengo ni la menor idea para dónde voy. Esta amenaza, ¿sí?, lo que hace es buscar un poquito, no tengo recursos para resolver mis emociones, no tengo recursos para resolver esas acciones que me piden o que hacen los otros que me generan esta sensación amenazadora.
Y entonces la respuesta primaria, la respuesta más primitiva que tenemos los seres humanos es la violencia. Desde un bebito de 8, 6 meses, cuando no quiere que lo arrullen, cuando no quiere que le den la botella, cuando no quieren estar sentados o acostados, se expresan violencia hasta los adultos mayores, ¿sí? Todas las etapas del desarrollo vamos viendo cómo hacen detonaciones de violencia. La que sigue. ¿Qué significa esto? Bueno, pues ya daba la definición Jorge hace un par de días y hoy también la dio de una manera más sencilla, es el ataque, ¿sí? Cuando atacamos a la integridad, ¿sí? De uno o de varios miembros de la familia, es decir, dentro de las familias, uno o varios miembros están atacando la integridad de uno o varios miembros. Si estamos hablando solo de el que se ha conformado como una persona generadora de violencia habitual o el que se ha conformado como la persona agresiva a la que le generan violencia, sino que, ¿sí? Los miembros de la familia con esta presión, con esta gran carga que están teniendo, ¿sí? Que atacan la integridad de uno o de varios miembros. O sea, los pleitos entre los hijos y los papás, entre papás, de repente es un tema que está prendiendo focos rojos. La violencia pasivo-agresiva efectivamente es todo un tema. Y de repente, y por usos y costumbres, de repente somos los latinos muy especialistas en generar violencia pasivo-agresiva. Así es. Ejercer abuso en uno o varios miembros de la familia también es una forma de ejercer violencia. De repente es el hermano mayor el que abusa de los hermanos menores porque lo puede hacer y entonces se hace dueño de la tele, se hace dueño de la pantalla, se hace dueño de la habitación, etcétera. Empezamos a ver entonces esas formas de expresar toda esta tensión acumulada porque no tenemos recursos suficientes. Así es, ¿sí? Los caracteres empiezan a chocar otra vez porque no tenemos recursos suficientes para poder manejarlo de otra manera. A veces la violencia se vive de una respuesta inmediata y reactiva, como el bebé que se arquea cuando no quiere que alguien lo cargue, ¿sí? Es inmediata y reactiva, como el chiquito de 2 años que avienta el traste de comida hasta allá, sin mayor premeditación y empacho, como una madre que avienta un manotazo, ¿sí? Al comentario de uno de los hijos, y como un padre que voltea y le da una patada al hijo porque le está estorbando para pasar, ¿sí? La respuesta puede ser inmediata y reactiva, sin mayor preámbulo. No necesariamente vemos a veces porque ya esto está acumulado. Un poco parafaseando lo que decía Jorge antes, la bebé se hace clarita y se hace grisecita, pero ya le hace un rato. Y la respuesta simulada, que es la respuesta esta pasivo-agresiva, ¿no? Entonces estoy muy enojado o muy enojada, estoy muy tensa, mi cuerpo lo expresa, pero mis palabras y mis voz dicen otra cosa. Y eso, lamentablemente, me va a confundir más a los miembros de mi familia. Eso es a lo que le llamamos la respuesta ambivalente, ¿sí? Y una respuesta ambivalente muy típica, que también tenemos que truncar porque es falsa, el tema de te pego porque te quiero. Esta violencia se ha ido como normalizando, se ha ido banalizando la violencia se ha empezado a disculpar, justifica la violencia y es en ese momento cuando lamentablemente nos estamos rindiendo a ella,
¿sí? Ahí es donde perdemos la posibilidad de tener un manejo, ¿sí?, sano sobre la violencia. Entonces, si se fijan, ¿sí?, cuando no tenemos herramientas para responder a los desafíos que se nos están presentando, la herramienta es la violencia. Y como ahorita estamos viviendo una serie de situaciones, estamos muchas veces en la indefensión y que tampoco, sí, hemos encontrado certeza o certidumbre en cómo caminar o cómo resolver, la herramienta, ¿sí?, más usada ha sido la violencia. Y por eso vemos violencia tan terrible a los miembros de la salud, a las personas de la salud en la calle, o la violencia a un chofer de camión porque pide a alguien la mascarilla, o la violencia en una tienda de autoservicio porque le piden la mascarilla. O sea, las personas se van encima, insultan, agreden, o sea, de una forma desproporcionada a lo que se les pidió, ¿sí? Esos son los niveles de violencia que han aumentado, ¿sí?, que el COVID ha propiciado más, ¿sí? Y aquí quiero detener un momentito, y si se dan cuenta ya no es la persona que nació, creció y se conformó violenta, o la persona que nació, creció asumiendo la violencia del otro, ¿sí?, en ese uso y costumbres, sino en la parte donde, ojo, hoy el confinamiento y el tema del COVID-19 nos ha violentado a todos, ¿sí? Nos tiene en una situación de violencia. Todos hemos ejercido, ¿sí?, actos de violencia y sobre otros, y otros han ejercido actos de violencia sobre nosotros, ¿sí? Pero lo más importante, personalmente hemos acostumbrado, y es parte de los usos y costumbres que tenemos que subrayar, nos violentamos nosotros mismos. Cuando te dices, soy una tonta, es que soy un imbécil, ¿sí?, me estoy violentando a mí mismo. Lo aprendí, lo vi, lo viví, pero no solamente estoy recibiendo violencia de los demás, no solamente estoy ejerciendo la violencia sobre los demás, sino que yo misma me estoy violentando. Entonces, yo me digo, soy una tonta, yo me digo, es que soy un inútil, no sirvo para nada. Mamás y profesoras, seguramente en estos tiempos han escuchado esto cualquier cantidad de veces ante la frustración de un niño frente a sus deberes. Soy un mal hijo. Me decía por ahí una chica, no, ya no le puedo decir nada a mi papá porque, ¿sí?, mi papá, cuando yo le estaba contando lo mal que le había estado pasando, me dice, ¿sí?, soy muy mal padre, he sido un mal padre, ¿cómo he permitido que te pase eso? Y entonces ahora la chica dice, es que yo me siento muy culpable porque mi papá, ¿sí?, se siente mal cuando yo le platico eso, y yo no quiero que mi papá se sienta así. Esa es la parte de la autoviolencia. Cuando yo a mí mismo, ¿sí?, me hablo de manera despectiva, me digo lo poco que valgo, me tonteo, ¿sí?, y me trato como como la más torpe de las torpes. Entonces, aprendí, lo estoy ejerciendo ahorita y además, ¿sí?, estoy dando ejemplo de ese tipo de violencia a las personas que dependen de mí y que me rodean. ¿Okay? Por eso, un poquito quería darle más énfasis, ya estas cosas que todos los estamos viviendo. Entonces, la que sigue, y cómo se ejerce la violencia, lo vimos el otro día, Angie. Angie lo platicó muy bonito cuando habló sobre sobre los diferentes tipos de violencia,
lo vieron el lunes, pero recuerden que empieza desde, pongo en la pantalla gesticulaciones y me estaba refiriendo a la comunicación tácita. La comunicación tácita es esa comunicación no verbal que yo hago con mi cuerpo, con mis manos, con la posición de mi cuerpo, con mi cara, con mis facies. Recuerde que el primer lenguaje que las personas aprendemos, que los niños ven, son la facies y la cara de su madre, la facies y la cara de su familia. Los niños aprenden a nombrar las cosas, a decir el nombre de las cosas, cuando los adultos, ¿sí?, se los enseñamos cargado de gesticulaciones. Cuando queremos que algo no se metan a la boca, nosotros hacemos justificaciones y lo podemos aumentar con una palabra como fuchi o guácala, pero sí, la cara de gesticulaciones y los niños entonces lo entienden que lo que va a pasar. Voy a conectar mi computadora porque creo que me estoy quedando sin pila. Un momentito. ¿Sí? Que creen que lo que va a pasar es peligroso. Y ellos aprenden a través de gestos. Incluso ellos hablan, empiezan a hablar con gestos primero y después aprendemos a nombrar las cosas. Entonces, aguas, cuidemos nuestros gestos. Esto está muy relacionado con la comunicación pasivo-agresiva. Podemos decirle al niño que lo queremos muchísimo, pero la cara, ¿sí? Es una cara tensa, una cara sí, te quiero mucho, mucho, pero ya con eso ya le dijimos otra cosa y generamos una gran ansiedad cuando damos esos lenguajes confusos. Y en la parte, no solo de la gesticulación, sino parte verbal, es una de las violencias más importantes, es la violencia de la indiferencia, ¿sí? Acuérdense que la indiferencia, el negarle la existencia a alguien, el ignorar la presencia de alguien, está tipificado como un acto de violencia. Es usual, si no me haces caso, no te hablo. Ya llegaste y te ignoro. Estoy enojada contigo. ¿Y cómo sabes que mi mamá está enojada contigo? Porque no me habla, ¿sí? Y el marido dice, pues no me habla. O sea, no sé qué hice, no sé, pero no me habla. Y entonces la indiferencia, el ignorar a la persona es un acto de violencia muy cotidiano. La intolerancia a la persona es un acto de violencia. Descalificar a la persona es un acto de violencia. La impaciencia, ¿sí?, a la persona por sus características, por su carácter, también es un acto de violencia. Cuando desaprobamos a la otra persona, pues ya ves, ya, sí, típico de ti, ya sabía, ¿sí? Tenía que venir de ti. Bueno, pues es una manera de violentar al otro. Y eso no solamente son gesticulaciones físicas y verbales, sino también las acciones. La acción es el castigo, ¿sí? Los famosos castigos. Hay castigos de aislamiento, aguas con eso. Los castigos de aislamiento se usan en la cárcel, ¿sí? Es una manera muy frecuentada de torturar a las personas, aislarlas, aguas con eso. Y entonces te quedas encerrado en tu cuarto y no sales y perdiste el derecho a comer en la mesa porque no hiciste tal cosa. Y cuando papá y mamá estamos enojados, somos capaces de decir las peores barbaridades. Estás castigado un mes, no vas a volver a ver la luz del sol, Son actos en donde estamos ejerciendo violencia. Por supuesto, la parte económica, coaccionamos y violentamos a través de la economía. A ver, no me das lo que yo quería y lo que yo pedí, entonces te corto la cuestión económica. Esa es una manera también muy frecuente de ejercer la violencia. ¿Cómo tenemos o cómo enfrentamos entonces esto? ¿La que sigue? Me enfoqué mucho a esto, a las medidas de prevención, de detección y manejo. Mi intención es aterrizar mucho estos conceptos para que podamos
ejercer y ponerlos en práctica de manera inmediata dentro de nuestro coto familiar y dentro de nuestras actividades laborales. Como profesora, como maestra, vas a detectar cosas y desde ahí cómo puedes tú hacer la diferencia. Ojo, un adulto responsable que se da cuenta y que detecta un tema de violencia en un niño puede hacer la gran diferencia. Puede ser esa luz que marque a un niño como la posibilidad de que sí soy valorado y sí puedo salir de ahí. Porque ese es el lenguaje finalmente. Si yo te ignoro y si yo soy indiferente a tus necesidades porque no te estoy escuchando, entonces lo que le imprimo al niño es esto que decía Jorge, ¿sí? Esa minusvalía, esa baja autoestima. ¿Qué pierde un niño que ha sido violentado y para ser violentado no tiene necesariamente que haber sufrido latigazos, ¿sí? Lo que pierde es su seguridad. Y es una marca que cuesta trabajo quitarse a lo largo de la vida cuando los que lo han violentado, desaprobando su personalidad, reprobando sus características, descalificando a su persona, son sus padres, ¿sí? Y un maestro o una tía, una abuela presente que también fungen como una autoridad, hacen la gran diferencia. Por eso es tan importante el trabajo de los profesores, de los docentes y de las personas que manejan, ¿sí? Que tienen contacto con los niños. Entonces, las medidas de prevención, detección y manejo. La primera, ¿sí? Que también va muy de la mano de algo que les comentó Jorge en el manejo de la violencia, es primero asumir el actual reto, ¿sí? Y actuar en el manejo, ¿sí? En el manejo del reto de acuerdo a lo que me es accesible a mi papá, a mi mamá o a mi hijo o hija, a cada uno de los miembros de la familia. Es decir, si nosotros seguimos viviendo este confinamiento y este aislamiento como algo impuesto, vamos a seguir acumulando frustración, vamos a seguir generando quejas intrafamiliarmente y entonces estamos generando mucho mayor tensión. O sea, el objetivo es yo desde mi posición, desde mi estatura, ¿qué puedo hacer para ir desinflando esta nube? Tengo que asumir este reto personal, ¿sí? Y familiarmente. Punto. Es un acto de responsabilidad. Yo respondo por mi nueva rutina de higiene, yo respondo con la nueva rutina de mi familia comparte, ¿sí? El mantener estos actos de limpieza, estos actos de higiene y lo vivimos como un acto de solidaridad entre nosotros, como un acto de familia responsable. Nosotros somos responsables, por eso lo manejamos así, ¿sí? Y eso hace que se nos desinfle la frustración y podemos tener algo muy importante. Empezamos a tener un poder y un control, ¿sí? Pequeño, ¿sí? En este mundo de cosas que no tenemos control. Entonces, busquemos fuentes accesibles a nuestro propio control, a nuestro propio dominio en lo que sí estamos haciendo. Yo los reto para que cada miembro de la familia esté orgulloso de la participación consciente que está teniendo. Y en vez de padecerlo como un castigo, ¿sí? Como un castigo que viene de fuera, esto baja muchísimo la tensión, la presión que se está viviendo. Ojo, utilizando el sentido común, no tenemos que hacer cosas extraordinarias, no tenemos que salir como si fuéramos astronautas. Piénsenlo con sentido común nada más, ¿ok? Sin hacer cosas extraordinarias, porque si queremos hacer cosas extraordinarias nos sentiremos más frustrados y no será un logro.
Entonces, desde el ordinario, ¿qué cosas puedo tener y puedo enseñar a cada uno de mis miembros de familia? Y los invito a que participen, ¿ok? A los niños cuando les cambiamos como el chip de eso, cuando los hacemos sentir orgullosos de lo que sí están logrando, de lo que sí están haciendo, como lo estén haciendo, sienten algo, orgullo de sí mismos, se sienten ufanos, se fijan cómo eso sí se contrapone esa sensación de minusvalía y de inseguridad. Eso es lo que importa empezar a ser y de a poquito. El cambio de actitud entonces será por convicción y orgullo, ¿sí? Se valora lo propio, ¿sí? Que se está haciendo, las propias actividades y se cambia. Algo que por favor necesitamos disminuir es la queja, ¿sí? Cómo nos victimizamos, ¿sí? Y cómo vivimos esto como un castigo, que sí es cierto que nos ha tenido en dificultades unos más, otros menos, pero hay personas que la están pasando de manera más deplorable. Yo los invito a que inhibamos esta queja, inhibamos la propia victimización, inhibamos esa sensación de estar castigados y lo tomemos con deportividad, ¿sí? Lo que haya que hacer con deportividad, y si nos estamos quedando sin trabajo o se nos cortó el trabajo por aquí, buscaremos, inventaremos otro recurso para tener trabajo y habrá otra manera. Busquemos también ser solidarios con las personas que necesitan ser solidarios. Vuelvo a repetir, tú desde donde estás, si tienes contacto con alguna persona que veas que está pasando eso, cuando cambiamos el discurso de queja, de victimización, sí, y de castigo, te sientes personalmente diferente. Entonces, ayuden a liberar y libérense. No por hacerle favor a nadie, porque esto se ha politizado terriblemente. No, suelten eso. Nadie está pensando en eso. Estén pensando en ustedes y cómo la presión intramuros la tienen que ir desinflando. La que sigue. Las medidas de prevención, detección y de manejo empiezan con el tiempo, ¿sí? Lo puse al revés, pero es con el tiempo. Lo primero que tengo que hacer, lo primero que tengo que administrar es el tiempo. Vivíamos, ¿sí? Como subidos en un tren bala, llenos de actividades y de movimiento. No teníamos tiempo de hacer nada. Todo lo hacíamos de manera rapidísima, de la cantidad de compromisos y obligaciones, idas y venidas. Las personas que tienen 4 o 5 hijos viven en un movimiento brutal. Bueno, lo primero que nos sucedió es que nos pararon el tren bala a todos. Y entonces ahora tengo que administrar mi tiempo de otra familia, ¿sí? ¿Cómo es lo que decíamos sobre la pregunta que haces, María Letizia? Es si la información está manipulada, pero ojo, ¿sí? Hay un bicho que es muy parecido a la gripa, ¿sí? Y entonces, ¿qué medidas desde la sensatez tengo que hacer, ¿sí? Para evitar que alguien se contagie de gripa y para que yo contagie de alguien de gripa, punto, ¿sí? Entonces, independientemente de cómo se manipule todo lo demás, sabemos que hay algo que nos puede afectar, no sabemos cuánto, entonces nos cuidamos, como toda la vida nos debimos de haber cuidado para las gripas, porque antes íbamos a trabajar con gripa, ¿sí? Ay, perdón, pero es que me voy a sonar, y ahora ya sabemos que eso no puede ser, ¿ok? Entonces, por eso les decía, cosas ordinarias, no, y ya con eso es una gran aportación. Entonces, respecto a la administración de los recursos, el tiempo, ralenticemos nuestras actividades, detengamos nuestras actividades y hagámosla de manera lenta. Primero, administremos en qué vamos a ocupar nuestro tiempo. ¿Qué de nuestras actividades es más importante que la otra? Ya no podemos hacer todo ni a nivel de fa. O sea, le tenemos que bajar. Ojo, dentro de este tiempo, hoy como prioridad es sentarme. Cuando ya comimos, cuando ya descansamos, ¿sí? No cuando es de noche, no cuando estamos cansados, no cuando no hemos comido, así no hablamos. Nos sentamos en familia y
hablamos con los demás miembros de la familia, los escuchamos, no sabemos qué piensan, no creemos que sabemos y creemos que les leemos el pensamiento. No es cierto. Para hablar con la familia tenemos que aprender a escuchar. La condición para hablar con la familia es sin atacar a nadie y sin descalificar a nadie. Yo no puedo decir, es que tú, ¿sí? Eres una tonta. Es que tú, ¿sí? Nada más te la pasas perdiendo el tiempo. No. Quitamos la parte de descalificar a las personas. Es que está, ni para qué se le prestas la pantalla, papá, ni sabe lo que hace. No, no podemos ni descalificar a las personas y no podemos atacar a nadie. ¿Sí? Esa es la condición. Y podemos hablar, empezando por, ¿sí? ¿Cuáles piensas tú que son tus necesidades? ¿Qué piensas tú que necesitas? Y escuchamos al miembro más pequeño de la familia y al miembro mayor de la familia. Tenemos un tiempo, no podemos acaparar, ¿ok? Y vamos tomando nota. Tenemos que primero hablar con una persona para tomar en cuenta todas sus necesidades y ver de qué manera le daremos el espacio para poder contestar esas necesidades. Y eso es muy importante. Los recursos domésticos tienen que ver también con los recursos espaciales. Primero se van a distribuir, después de haber escuchado las necesidades de todo, de acuerdo a las responsabilidades de cada uno y a las necesidades de cada miembro de la familia. Por supuesto que la mamá o el papá que están trabajando dentro de casa, pues tienen una gran responsabilidad y tenemos que cuidarles el espacio, ¿sí? No se vale y tenemos que buscar no prenderles la licuadora cuando están en una junta, no salir gritoneando cuando están hablando con el jefe, etcétera. O sea, eso es una gran responsabilidad y escuchando las necesidades de los demás y ellos, de haber escuchado las nuestras, podemos armonizar las cosas. Y por otro lado, necesidades. El hijo no tiene responsabilidad de jugar, pero tiene necesidad de jugar. Necesitamos también darle un espacio para jugar, ¿ok? Y un horario para jugar. Los cuartos, de repente, los hermanos mayores tienen el cuarto tomado porque allí tienen que tomar clases, porque allí tienen que hacer la tarea y resulta que los otros hermanos no pueden entrar al cuarto a ninguna hora del día y ahí están sus cosas y entonces empezamos a gestar actos violentos. El chiquito le roba la tarea al grande, el chiquito le descompone el iPad al grande, etcétera. Entonces, aguas con esas facturas que vamos cargando que nos van a generar violencia. Tenemos entonces que normar el uso de los espacios y de los recursos materiales, ¿sí? De acuerdo a las necesidades y las responsabilidades de cada miembro de familia. Los recursos materiales también se van a distribuir de acuerdo a las responsabilidades. El tema de las pantallas y de la televisión hoy se vuelve todo un tema porque es un recurso para trabajar, pero también sigue siendo un recurso recreativo. Y entonces tenemos que cuidar eso. ¿Cuándo puedo hacer yo que con una adulta mayor no escucha pese a que tiene todo y escucha? Bueno, le damos tiempo para que se sienta escuchada, como les damos tiempo a los niños para que se sienta escuchada. Bueno, y también tenemos que aprender a poner límites. Y parte de los límites es, ya escuché tus necesidades, ahora, ¿sí? De acuerdo a tus necesidades, ni modo, mamá, te toca hacer esto, o ni modo, mamá, ahorita no se puede hacer esto, y ya. Y es tanto a la adulta mayor, como a la adulta mediana, como al chiquito, como a todos. O sea, hoy tenemos que recuperar y reagrupar. Antes vivíamos las cosas de diferente manera. O sea, papá viene de trabajar, cállense, no le hagan ruido. Papá viene de trabajar, él puede ver la tele y ya nadie se la mueve porque es tiempo de papá. Ahora las cosas cambian. Por eso es que las normas dentro de casa están cambiando. Si se fijan, estas son medidas de prevención y de manejo para evitar temas de morbilidad. Y con esto no solamente me refiero a la violencia, sino a todos los demás que vimos que
también detonan violencia o que también se expresan como un acto de violencia en los trastornos de ansiedad y en los trastornos de depresión. Algo que me faltó muy importante en los trastornos de depresión decir, que allí es donde encontramos uno de los mayores actos de violencia que nos preocupan muchísimo, que es el suicidio. Cuando yo les hablaba que cómo nos violentamos a nosotros mismos y puede ser desde que yo me trate como un insulto, que me trate mal, me insulte a mí mismo, hasta llegar al grado de autoviolentarme, pasando por las autolesiones que hoy estamos viendo muchísimo en esta dificultad en donde tienen los niños que ya no se están pudiendo expresar, que no están pudiendo salir, que no están pudiendo recrearse, se empiezan a autolesionar. Y es cuando los chicos se cortan con una navaja, se cortan con el compás, se cortan con las reglas, ¿sí? En diferentes partes del cuerpo, ¿sí? Esas son las famosas autolesiones que hoy estamos viendo también elevadas. Y llegar hasta la última, ¿sí? Que es la más grave de todas, es la mayor, el mayor acto de violencia contra uno mismo, que es el tema de el suicidio. Es el mayor acto de violencia contra uno mismo, el suicidio. Y evidentemente, un suicidio dentro de la familia es el mayor acto de violencia para toda la familia, ¿sí? Que me rodea y para todos los conocidos de la persona que se suicidó, ¿sí? O sea, el suicidio de una persona cercana a mí me violenta brutalmente, ¿ok? Entonces tenemos que poner límites. Ok, la que sigue. Medidas de prevención, detección y manejo otra vez, que eso es lo más importante. Bueno, las nuevas normas de distribución del trabajo en casa. Ojo, una de las normas que tenemos que ser muy conscientes es que la casa es responsabilidad de todos. La casa es responsabilidad de toda la comunidad, de la comunidad que goza también y que tiene privilegios dentro de la casa. Todos somos responsables de la casa. Antes, quizás antes de los tiempos, antes del tiempo de COVID, pues generalmente la casa se carga más a una figura. Mayormente o por costumbre es a mamá quien tiene la mayor responsabilidad de llevar la casa, ¿sí? Es el ama de casa, es la directora de casa por excelencia. Hay casos honrosos donde no es así, esa es la mayoría. Pero ahora, con todo esto en donde la casa se convirtió en escuela, se convirtió en oficina, parece que hay citas, todo el día hay pasos a la cocina, van y sacan y regresan, como cuando estábamos en tiempos de vacaciones. Se permiten muchos desórdenes en tiempos de vacaciones. Ahora, nadie está de vacaciones, absolutamente nadie está de vacaciones. Las normas tienen que volverse a imponer, tenemos que volver a tener rutinas y ahora las rutinas tienen que ser tienen que ser flexibles, pero tienen que ser mucho más claras, porque una rutina mía no puede contravenir, ¿sí? O, o echarle al traste a la rutina de la otra persona. Y la casa es el mejor ejemplo de eso. Mamá acaba de limpiar, vuelve a voltear y ya está lleno de vasos, de platitos, de platotes, etc. Cuando les va bien a las mamás, ¿sí? Está otra vez el fregadero lleno de platos, trastos, etc. Escucho todo lo que se puedan imaginar, escucho cuando alguien tenía platos, vasos, un adolescente, claro, son padrísimos, en el cajón de su escritorio. Entonces, cuando ya no hay platos, ¿por qué no completamos los platos? Pues porque todos los platos estaban sucios en el cajón del escritorio para no tenerlos que lavar. O los platos están en el basurero del cuarto, acumuladitos para no poder ir a lavar. Entonces, la casa es responsabilidad de todos, no es responsabilidad solo de una figura, ¿ok? Y todos tenemos que ayudar a mantener las condiciones de la casa. No se vale que de repente mamá en todo el día no ha subido, de repente sube al baño y el baño de arriba está como salieron de bañarse en la mañana. Entonces, rutinas en todos los sentidos. La casa es responsabilidad de todos, proveer es responsabilidad de todos y la administración del dinero y el cuidado de los bienes es
responsabilidad de todos los miembros, ¿eh? Se requiere buscar, por supuesto, apoyo cuando hay condiciones de vulnerabilidad. Por favor, si ya sabemos que hay algún miembro de nuestra familia que tiene un factor de vulnerabilidad, que tiene un problema, una deficiencia en algo, necesitamos necesariamente buscar apoyo. Parte de la administración, ¿sí? De la administración del tiempo, la administración de los recursos, es administrarnos personalmente, ¿sí? Yo hasta dónde llego, ¿sí? De manera ordinaria y hasta donde yo ya no puedo. Yo mamá, yo papá, yo hijo mayor, yo hijo del medio, yo hijo menor, ¿ok? De acuerdo a nuestras propias limitaciones físicas y de capacidad mental, ¿ok? Por supuesto, tenemos que buscar mantener la socialización a través de los recursos que podamos, a veces de azotea a azotea, a veces de manera telefónica, a veces por estos medios, que bueno, entiendo que estos medios son un lujo a veces, ¿verdad? Pero tenemos que buscar mantener la socialización, porque esa es una ventanita que tenemos para poder desahogarnos, distraernos y buscando el apoyo, podemos delegar las cosas que no podemos nosotros sobrellevar. ¿Ok? Por eso les decía, si quieres pasar a la otra, por eso les decía antes que esto ha sido un autodescubrimiento, este fenómeno nos ha ayudado a autodescubrirnos, ¿sí? Es esta la oportunidad también de medirme a mí misma en cuanto a mí misma, y yo, es una invitación a cada uno de ustedes a que nos pongamos un reto personalísimo cada día para poder lograr un mejor automanejo. Jorge decía hace rato algo muy importante que era el tema de cómo físicamente yo soy capaz de sentir la tensión en mi cuerpo, ¿sí? O sea, cada uno de nosotros sabemos cuando estoy muy irritable. Le grité muy rápido al niño, o sea, que en los primeros 15 minutos de tarea ya lo quise coscorronear, espérate. O sea, algo está pasando conmigo. Y entonces es yo me retiro, ¿sí? Yo me veo y me analizo, no, lo que pasa es que estoy muy cansada, lo que pasa es que pasó esto, lo que pasa es que estoy muy impaciente con él porque tengo otra cosa que hacer y entonces me detengo y veo cómo administro mejor mi tiempo y mis recursos personales, ¿sí? Y entonces se vale, a ver, el miércoles se come sobrinas porque es el día más pesado, tal día es el día de la lavada y todos van a ayudar en la lavada de tal o cual manera, es decir, reparto las cosas y no me vuelvo loca. Si estoy muy preocupada por la olla express cuando le estoy explicando a un niño, pues qué pena, voy a apago la olla express para explicarle al niño, ¿ok? O al revés, le digo al niño 5 minutos de break y me voy a ver la olla express. Pero necesitamos administrarnos. Esta es la invitación a esta parte de autodescubrimiento en donde yo cómo puedo tener un mejor autodominio. Al final de cuentas, el autodominio es la famosísima madurez. ¿Ok? Y esta es una gran oportunidad para eso. La vida nos está enfrentando a un espejo donde nos estamos viendo nosotros mismos ya desnudos y entonces yo me planteo mis propios retos personales de cómo manejo mis propios estados de ánimo primero. En ese momento ya soy capaz de ver y escuchar cómo me estoy repitiendo con alguno de los hijos o con el marido y sí, cómo los estoy violentando por la forma o la manera que les hablo. Acuérdense que también una golondrina no hace verano. El hecho de que nosotros alguna vez hayamos violentado a alguien o que ellos nos violenten a nosotros, eso no lo quiero minimizar, pero tampoco eso hace de esto algo atroz, sino me reconozco y veo y me detengo, no me doy permiso de seguir y trato de quitar esas palabras que uso que al otro le parecen despectivas, ¿sí? O que yo decía que eran de mucho cariño, pues si yo toda la vida te he dicho gordita, de mucho cariño. Bueno, pero si tiene un temazo con el autoconcepto, pues tengo que cambiar de cariñito, ¿verdad? Y tengo que empezar a hablar de otra manera. Esos son mis retos personales. Habla
¿sí? Yo te pido que busques hablar, pero con quien te ayude a entender. No hables con tu hermana, con tu mamá, con la comadre, con la amiga que te va a dar por tu lado. Tu esposo no hables, ¿sí? Con el compadre que sabes que te va a dar por tu lado. O sea, busquen hablar con alguien que realmente les ayude a entender qué está pasando. No les pido que hablen necesariamente con alguien que tenga todo la currículum, etcétera. Si no encontramos, a veces hay algún guía espiritual, a veces tenemos una amiga muy sabia, a veces tenemos una tía que sabe escuchar, entonces busquemos hablar con quien nos ayude a entender. También parte del automanejo es saber, ¿sí? Con quién podemos hablar y con quién, o sea, si yo le hablo a mi amiga y le cuento esto, me va a invitar a traer al abogado, y entonces me va a calentar la cabeza. Eso es a lo que me refiero. Nosotros sabemos quién nos ayuda a calentarnos la cabeza y quién nos ayuda a enfriarnos, que es un poco también lo que decía Jorge sobre, si yo me sigo como reciclando en la misma idea, los españoles dicen que cuando entramos en un bucle, ¿sí? En donde nos vamos baje y baje, que seguimos con la misma idea y la misma idea, y le seguimos machacando y machacando. Lo que podemos hacer es un stop y a ver, vamos, ya estamos repitiéndonos mucho, vamos enfriándonos, vamos a comer y luego seguimos con el tema, ¿ok? Mi recomendación es, ojo, primero descansados y luego comidos. Parecen cosas tontas, pero uno de las temporadas en donde mayor problemas y conflictos familiares, pleitos encontramos es en los tiempos en donde se desordena la rutina, ¿sí? Los domingos que ya no quieren desayunar, que van a bronchar. Allí movemos el tema de los horarios de sueño y de comida y hay conflicto, ¿ok? Pide ayuda si te sientes desbordado. No te desquites ni se te desahogues con los miembros de tu familia. Busca ayuda si te sientes desbordado. Busca con quién desahogarte. Cuando no encuentras con quién, agarra un cuaderno, ¿sí? Enciérrate en el baño y escribe. Cuando estés muy emocionado, cuando estés muy emocionada, escribe tus emociones. Escribe todo lo que sientas. No sé qué escribir, pones, no sé qué escribir, me siento muy enojada, estoy frustrada, ya no aguanto. Escribe todas tus emociones, todas tus emociones. Ojo, no las tiene que leer nadie, no las va a ver nadie, pero en el momento en que tú las pones en un papel es poder desahogarlas y no reciclarlas. Nosotros tratamos de pensar hilando todos nuestro bola de pensamientos, ¿sí? No pasamos página a la hora de pensar. Cuando escribimos, ya lo dejamos anotado y entonces las podemos soltar las ideas porque van a venir nuevas y nuevas y nuevas. Allá hay muchos estudios de eso y 20 minutos después de haber escrito, ¿sí? De manera emocional, nos sentimos mejor, nos sentimos más aliviados, ¿ok? Entonces, no tengo con quién hablar, me retaco, me subo a la azotea para escribir, ¿ok? Busco un espacio para escribir. A los niños cuando los vemos muy emocionados es, bueno, o sea, espérate tantito y ponte a dibujar lo que sientes. Primero van a rayonar, van a romper el crayón, y les puedes invitar, bueno, expresa o ve platicándome qué dibujaste. Y se aguantan lo que el niño está dibujando, ¿sí? Y después se van a dar cuenta conforme van cambiando las hojas, como los niños van bajándole también a la emoción, ¿ok? Es una forma muy primaria de manejo de emociones de violencia y eso nos ayuda a tener un mejor manejo, ¿ok? La que sigue. Creo que ya acabé. Ok. Sí, ya acabé. Muy bien. Felicidades. Excelente conferencia. En la Alianza Iberoamericana de la Familia nos hemos propuesto que no nos podemos parar nada más en conocer los problemas,
sino en poder manifestar todas las soluciones que hay y juntos buscar la mejor manera de fortalecer a la familia y las relaciones en la familia. Felicidades, Paloma. Creo que has logrado darnos muchos tips para llevar de mejor manera esta situación en la que nos ha puesto la vida y además poder salir airosos.